Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia les da la más cordial bienvenida a la mesa de análisis Nearshoring, Nuevas Prácticas Económicas y Comerciales en México, que forma parte de las actividades del Coloquio de Primavera SUAYED 2024. Innovar, crear, imaginar. Nuevos horizontes de la práctica y del conocimiento. Agradecemos la asistencia de todos los presentes, así como a todas las personas que nos acompañan a través de nuestra transmisión. A continuación, presentamos a los ponentes que nos acompañan y a quienes agradecemos su presencia en este evento. Doctor Roberto Carlos Hernández López, jefe de la división SUAYED. Licenciada Claudia Esteves Cano, directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Doctor Daniel Gutiérrez Topete, director del Clúster de Energía del Estado de Baja California. Doctora Adelina Quintero Sánchez, profesora investigadora de la División SUAYED de la FES Zacatlán. Doctora Mariana Aparicio Ramírez, profesora investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. En este momento, cedemos la palabra al doctor Roberto Carlos Hernández López para que nos brinde unas palabras en el marco del Coloquio de Primavera SUAYED 2024. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a toda la comunidad SUAYED por su presencia en esta mesa de análisis que forma parte de esa amplia agenda académica que se condensa en el Coloquio de Primavera SUAYED 2024. Una práctica académica, esta de los coloquios SUAYED, tanto en primavera como en otoño, que empieza a consolidarse como una afortunada tradición dentro de la división del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. En más de un sentido, esta edición del coloquio reviste particular significación. Por un lado, forma parte del programa de actividades conmemorativas de los 25 años de la división SUAYED, que incluye, como ustedes saben, un magno concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, una obra de teatro, así como una serie de conferencias, talleres, conversatorios y mesas de análisis. Por otro lado, porque esta edición del Coloquio de Primavera SUAYED fue distinguida con la presencia de los embajadores que integran el grupo MITCA. Hace unas horas, en este mismo recinto, los embajadores de México, Indonesia, Corea, Turquía, Australia y México, quien tiene a su cargo la Secretaría Técnica del grupo, estos embajadores dictaron espléndidas conferencias sobre objetivos y hoja de ruta de MICTA para este año. Como lo saben, el espacio MICTA es fruto de la mejor tradición diplomática y la negociación porque privilegia y apuesta en favor de la cooperación y el multilateralismo, en favor del diálogo y la negociación, porque privilegia, en fin, la confluencia de intereses comunes en favor de la prosperidad de las naciones. Además de los embajadores, nos acompañaron esta mañana el director interino y la secretaria general de nuestra facultad, quienes felicitaron a la división SUAYED por la afortunada iniciativa de la mesa MICTA, que además de enriquecer nuestra vida académica, apuntala el posicionamiento de nuestra facultad. Muy alto han colocado el listón los embajadores, sin duda. Lo celebro, pero al propio tiempo nos compromete a todos a mantener ese mismo nivel en las mesas y conferencias que tendrán lugar hoy, mañana y el sábado. Estoy seguro que todos estaremos a la altura y de ello da cuenta la mesa de análisis a realizarse a continuación, cuyo tema no podría ser más pertinente: Nearshoring, nuevas prácticas económicas y comerciales de México, y que ha convocado a conferencistas de primer nivel. A lo largo de estos 3 días, como parte del Coloquio de Primavera SUAYED, se llevarán a cabo 8 actividades académicas en las que intervendrán 29 participantes provenientes de 5 países
y que involucran a 3 entidades académicas de la UNAM, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y 2 organizaciones civiles. Estimada comunidad Suayet, innovar, crear, imaginar, son los verbos que se conjugan en las economías más avanzadas y más eficientes. Innovar, crear, imaginar son las divisas más valoradas entre las sociedades de la información y la transformación digital. Por ello decidimos que este coloquio de Primavera Suayet se volcara precisamente hacia la exploración de estos territorios de la innovación, de la creatividad, de la inventiva. Territorios poco transitados en ocasiones, pero muy fértiles en más de un sentido. Ello explica, por ejemplo, que precisamente sea China la nación que durante 2023 registró el mayor número de patentes en el mundo. Después de China viene Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea, quienes integran el selecto grupo de los países con mayor número de patentes. Esas 5 naciones concentran el 80% de las patentes y marcas de todo el mundo. Escribe Eric Fromm que la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Y eso pretenden estas mesas del coloquio de Primavera Suayet 2024, poner en duda, revisar nuestras certezas, imaginar nuevos cursos de acción, repensar, reflexionar, encontrar, en palabras de Peter Drucker, nuevos o mejorados usos de los recursos de los que ya disponemos. En otras palabras, innovar, crear, imaginar, dar cuenta de los nuevos horizontes de la práctica y del conocimiento. Ese es el reto y esta mesa que a continuación se llevará a cabo nos adelanta que así lo asumieron nuestros generosos ponentes. Estoy seguro que estas mesas serán incubadoras, simientes, no solamente de nuevas ideas, de inéditas perspectivas, sino de iniciativas profesionales y laborales de la comunidad estudiantil del Suayet y de la comunidad académica de la FES Acatlán en su conjunto. Así es que muchas gracias a todos ustedes, ponentes, alumnos, profesores, por su presencia en este coloquio, que semestre a semestre, sin prisa, pero sin pausa, se consolida como un espacio relevante de reflexión y posicionamiento de la División Suayet y de toda nuestra facultad. Muchas gracias. Agradecemos las emotivas palabras del doctor Roberto Carlos Hernández López. Ahora cedemos los micrófonos a la doctora Adelina Quintero Sánchez, quien será la moderadora de esta mesa. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias a todos los estudiantes que están aquí gustosos el día de hoy, a nuestros excelentes ponentes, a nuestro jefe de la división, a nuestra coordinadora Gabriela Ramírez, que hizo mucha gestión para que podamos estar aquí, y a todos los que nos están siguiendo en línea. Es un gusto estar en esta mesa de Nearshoring. Es un tema muy novedoso, pero nosotros siempre cuando pensamos en relaciones internacionales estamos en reconfiguración. Todo el tiempo se está reconfigurando el mapa internacional, las acciones, los actores, qué está sucediendo. Y es evidente que una de las cosas más importantes es la transformación que se está dando con las cadenas internacionales de valor, más bien globales, donde interviene directamente la inversión extranjera, las empresas transnacionales y evidentemente las principales potencias que están inmersas en este comercio. Y pues ahí viene la gran pregunta, ¿México qué está haciendo? México conoce de estos movimientos, se está insertando, está consciente de ellos y pues para hablarnos de estos temas estamos acompañados de súper especialistas, no solo desde el punto de vista académico, sino de gente que está en la práctica día a día con esto. Entonces, para empezar, vamos a presentar a Claudia Estevescano. Ella ha tenido una extraordinaria carrera profesional de más de 33 años, representando a México. Ella ha tenido posiciones en diferentes organismos, en cuestiones bancarias, de promoción internacional, tanto en Bancomex como en ProMéxico, en áreas de crédito, de diseño, de inversión extranjera en México.
Entre sus diferentes posiciones, estas incluyen consultor comercial de México en Italia, consultor comercial en Alemania, directora en Veracruz, directora de estrategia de la Unidad de Negocios Internacionales. Ella también ha sido miembro de las negociaciones para la modernización del UMSCA, quiere decir del TEMEC, y actualmente ella es la directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, que tiene mucho que ver con toda esta dinámica de los clústeres y demás que se está dando en muchas partes del mundo. Sin más introducción, le daría la palabra. Agradezco muchísimo haya aceptado la invitación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, por supuesto, a la doctora Adelina por la invitación y aquí a mis compañeros de mesa, el doctor Hernández y la doctora Aparicio. Voy a tratar de ser muy breve porque en realidad les traigo unos números que creo que les van a ilustrar muy bien qué es el nearshoring y si realmente se está viendo en México. Yo me imagino, para empezar, que todos ustedes saben lo que es el nearshoring, ¿cierto? Entonces, lo principal y lo más importante a saber es que la inversión extranjera en México, las empresas que llegan y se establecen en México, se establecen dentro de los parques industriales. Entonces, si ponemos, por favor, doctora, la primera lámina, nada más para decirles la importancia de entender, no la voy a leer, de entender qué es un parque industrial y qué no es un parque industrial. Esa sería la diferencia en donde sí se establecen las empresas de clase mundial que llegan a integrarse a las cadenas productivas mexicanas. Si ponemos la siguiente, por favor, doctora. Evidentemente, dentro de la inversión en México y las empresas que se instalan, algo muy importante a entender es que aproximadamente 98% del PIB manufacturero, 99.2% de la inversión extranjera manufacturera y 94% de las exportaciones manufactureras en México se realizan por empresas que están ubicadas dentro de los parques industriales. De ahí la importancia de la infraestructura, como bien decía la doctora Adelina, lo importante que son estos parques en toda esta inversión en México. Dentro de los parques, que no es otra cosa más que inmuebles, para nosotros es muy importante una medida que le llamamos absorción neta, que son los metros cuadrados rentados menos los desocupados. Y si se fijan en esta tabla, y solo los voy a hacer ver un par de datos. Del 2019, que es antes de la pandemia, la absorción neta era de 2 millones de metros cuadrados. El último año cerramos con 5 millones de metros cuadrados. El crecimiento es histórico, jamás se había registrado de esta forma. Es decir, todas las empresas que llegaron y ocuparon todas las naves disponibles. ¿Y eso qué nos dice? Que la disponibilidad, que normalmente andaba en un 5, 6, 7%, bajó a 2% a nivel nacional. 0% en algunos lugares de la frontera, los favoritos Tijuana, Juárez, etcétera. Pero que evidentemente eso nos llevó a una necesidad de crear más infraestructura. Doctora, por favor, perdóneme que la moleste. Gracias. Si vemos el crecimiento, sin meternos en el detalle de los números, los parques industriales en México han crecido de manera impresionante en los últimos años, lo mismo que los inquilinos, los millones de metros cuadrados y los millones de empleos. Por eso solo lo quiero ilustrar, no nos vamos a meter en el detalle. Y esto nos habla, esto es el nearshoring, aquí es donde se ve reflejado. Y si vemos en la siguiente lámina, por favor, vemos que dentro de la distribución de parques industriales en México, en donde básicamente los socios de AMPIP están en 28 entidades, solo viendo el mapa de calor, evidentemente los estados de la frontera norte y el Bajío son los más atractivos, creciendo muchísimo el centro de la ciudad. Si vemos el siguiente, esto nos ha obligado, esta creciente demanda, a que hoy existan en México 50 nuevos parques industriales en construcción, que significan 2,000 hectáreas nuevas, que convertido en naves son 8 millones de metros cuadrados de naves, son un montón de empresas. Esta infraestructura nueva, que como ven se concentra en el norte del país y en el Bajío,
obedece a una demanda. La demanda de las empresas que están llegando a México para integrarse a las cadenas productivas y que evidentemente podemos diferenciar lo que es nearshoring, que sobre todo se ubican en los estados del norte para evitar vulnerabilidades, y las empresas que llegan y se integran a las cadenas productivas mexicanas y que evidentemente es la inversión extranjera tradicional. Algo que quiero destacar aquí es que para estos 50 parques industriales y para lo que venga en adelante, sí podemos hablar de unos retos y se los voy a enlistar muy rápido. El primero tiene que ver con normatividad. Hay abogados aquí, entiendo, ¿no? Con normatividad, porque solo 7% de los municipios en México tienen una legislación aplicable para la edificación. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucho margen para hacer cosas, pero buenas y malas, ¿no? Porque no está regulado y eso es uno de los grandes retos. El segundo, suministro eléctrico. Hay mucha generación de electricidad en México, pero hay una escasez de infraestructura en distribución y transmisión. El tercero, que podamos tener energía limpia en los parques, suministro limpio, porque las empresas que se instalan ahí tienen retos de descarbonización importantes y tenemos que ayudarles a que los cumplan. El cuarto, agua. El quinto, seguridad. El sexto, infraestructura, carretera, portuaria, pero si los trenes, pero las telecomunicaciones, la fibra óptica, las empresas no pueden llegar a operar si no tienen fibra óptica. Y el último que voy a mencionar, bueno, no me voy a meter con otros temas más políticos, pero el último y muy importante y que tiene que ver con ustedes es el capital humano. Urge capital, mano de obra, urge para que todas estas empresas que están llegando no se estén arrebatando unas a otras estos talentos que hoy tenemos en México. Pues si ponemos rápidamente la siguiente, por favor. Ahí se ve el nearshoring. Esto es lo que en millones de dólares invierten los desarrolladores inmobiliarios en México para la construcción de esta infraestructura. Creció 54% de 2022 a 2023 y este año crecerá otro 14% adicional. Es decir, este año van a invertir 3.200 millones de dólares, que son más o menos 2 armadoras automotrices. O sea, es un montón de dinero invertido y eso incluye nuevas naves, remodelación de naves, porque hay que llevarlas también a nuevas alturas. La siguiente, por favor, doctora. La demanda está ahí. Creemos nosotros en la ANPIP que la demanda va a llegar o va a superar los 7 millones de metros cuadrados. Nosotros hoy tenemos en la asociación 3.5 millones, a la fecha 3.5 millones en los últimos 2 años y poco más. Y esto significa un interés creciente de empresas asiáticas. El 50% de estos metros cuadrados son de origen chino. Las empresas chinas, sin embargo, tienen una particularidad, no rentan, sino compran, prefieren construir por su cuenta, en fin, operan de una manera distinta, pero hay una creciente demanda. China, Corea, Japón, por supuesto Alemania, Suiza, Francia, Italia, van distintos sectores. El automotriz sigue siendo el gran favorito, el gran sector ganador, pero se van integrando poco a poco nuevos sectores en donde México se está insertando. Si vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya hablamos de los retos, ya se los comenté, el suministro eléctrico el más importante de todos. Sin este suministro no podemos operar los parques y hoy es sin duda uno de los grandes retos y una de las grandes preocupaciones. Los desarrolladores invierten en llevar la electricidad al parque, en llevar la infraestructura, líneas de distribución, subestaciones, las obras de refuerzo que pide la Comisión de Electricidad. Y para darles una idea, una milla de líneas de distribución es $1 millón de inversión y todo eso se refleja en el parque, ¿no? Si vamos por favor a la siguiente.
Por supuesto, seguimos los principios ambientales, sociales, de gobernanza. Todos los parques adoptan estas prácticas. Es un deber hoy, no es una buena intención. Hoy todos deben de adoptar estas prácticas como parte de la operación de las cadenas de suministro en México. Y finalmente, creo que me queda solo una laminita, doctora, por favor. Tenemos en México todo esto basado en la norma mexicana de parques industriales, que ha tenido diversas actualizaciones. Para quien le interese consultarlo, qué hacer, cómo hacer un parque industrial y qué condiciones debe de tener. Existe esta NMX que presentamos a la Secretaría de Economía el año pasado, la última actualización, incorporando criterios ambientales, sociales, de gobernanza y criterios de seguridad como parte de los criterios obligatorios en la norma. Me parece que esa es la última, doctora, ¿verdad? No, una más. En la parte de seguridad, que es una de las grandes preocupaciones de las empresas extranjeras, los parques industriales tienen criterios de seguridad. En este caso hay estándares que tienen que ver precisamente con el cuidado que se le da a esa seguridad dentro del parque industrial. Y todo esto lo pongo para decirles que México es realmente un país muy avanzado en infraestructura industrial, que tiene parques industriales de clase mundial, por eso llegan las empresas de clase mundial y tenemos que ser capaces de enfrentar los retos que hoy se nos presentan para que a nivel nacional podamos seguir recibiendo estas empresas. Muchísimas gracias. Ahí está, ya regresé. Muchísimas gracias a la licenciada Claudia Estevescanos por estas reflexiones. Es muy importante, los de Relaciones Internacionales luego no tenemos mucha idea de qué son los parques industriales, para qué sirven, si podemos trabajar ahí o no, pero créanme que es un nicho de oportunidad gigantesco y les recomendaría, acérquense a estos temas, hay mucho potencial ahí, tanto para trabajo como para estudios, como para prácticas, demás. A continuación vamos a presentar al doctor Daniel Gutiérrez Topete. Él está en línea, así que va a hacer su presentación de forma híbrida. Él es abogado por la Universidad de Monterrey, Nuevo León. Tiene la maestría en Derecho también por la London School of Economics and Political Science. También participó en el programa de incubación de tecnología de Founder Institute en el Silicon Valley de San Diego. Es egresado del Founder Lab, una aceleradora de tecnología para captar fondeo de Silicon Valley. Actualmente es asesor experto de la empresa de transportes urbanos de pasajeros y sistemas de recaudo en el transporte en la Ciudad de México y en los estados de Nuevo León, Chihuahua. Ha introducido marcas automotrices al sector, especialmente al gas natural comprimido. Es socio fundador del despacho de abogados GD Legal, prestando servicios jurídicos a banca extranjera, industria maquiladora y asesoría de negocios. Es miembro asociado de la American Bar Association. Ha sido miembro de consejo y asesor en distintas asociaciones comerciales, financieras, energéticas, ambientales y de manufactura. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana y en la Universidad Iberoamericana de Tijuana, y es miembro de Codex, de Standard Center for Legal Information de la Universidad de Stanford. También pertenece al clúster de energía de Monterrey, entonces está muy cercano a todas estas dinámicas del nearshoring, friendshoring y todos los othershoring. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra al doctor. Listo. Muchísimas gracias, doctora Adelina Quintero, la doctora Mariana Aparicio, el doctor Roberto Carlos Hernández López, y voy a compartir una presentación para que no se me fueran mis ideas. No sé si aquí va.
si me lo permite, ¿no? Si me escuchan, perfecto. Aquí lo que yo estaba comentando, y más viniendo desde el ámbito de la práctica de esto del nearshoring, desde 1988 prácticamente en Baja California, pero también en Bajío, en Nuevo León, en otras partes del país, Querétaro, vamos, hasta me ha tocado en Guerrero. Y y estoy proponiendo dos protocolos que necesitamos adicionar al TEMEC y dos programas de fomento productivo para que quien quede en la Administración Pública Federal en el siguiente sexenio lo consideren, ¿no? Uno, el protocolo de seguridad es algo que ha estado en boga, que es el tratado de seguridad de América del Norte, y otro que tiene que ver es un protocolo de energía para despejar toda la incertidumbre que hay tanto para los parques industriales como para las empresas manufactureras, que no solo requieren mayor energía, sino que también la quieren más descarbonizada y de mejor calidad. Y también nosotros tenemos que ponernos a hacer la tarea en temas de infraestructura y de regulación para lo que yo llamo ahora la maquila del siglo XXI, ¿no? Que tiene muy mal cartel la palabra maquila, pero la maquila de ahora no tiene nada que ver con la maquila de hace 30 años. La maquila de ahora es verdaderamente manufacturera, utilizando a muchos ingenieros mexicanos en el diseño, de software, en el diseño de partes, en el diseño de procesos productivos, en la invención de patentes y de diseños industriales, bienes de propiedad intelectual, industrial, y que se van a tornar cada día más importantes, ¿no? Vámonos ahora sí al marco teórico. ¿En dónde está México en esta relación del TEMEC y con el tema del nearshoring? México está donde se encuentra la estrellita entre lo que es una unión aduanera y un mercado común. Estamos lejos de tener una integración económica y mucho menos una integración política. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora, no? Se habla de nearshoring, pero pues recordemos que realmente el nearshoring se da en referencia a un mercado, un espacio físico virtual en el que se intercambian bienes y servicios por parte de vendedores y compradores. Y el Telecan en su momento y ahora el TEMEC lo que han hecho es de que se genere un verdadero libre mercado de mercancías entre Estados Unidos, México y Canadá. Y ese se dio en una época de una muy amplia globalización, donde participaban no solo los 3 países de Norteamérica, sino también todas las cadenas productivas asiáticas, que son las que se vinieron mucho a Baja California en el sector eléctrico en su momento, y luego ahora de autopartes, de automotriz, y también empresas europeas en esos mismos segmentos inicialmente. Pero hay otros, como vimos en la pandemia, que son igual o hasta más importantes, que son los fertilizantes, los granos, los productos intermedios, los materiales industriales que se producían por países como Rusia, como Ucrania, como Brasil, como otros muchos países del mundo que también están en el mercado globalizado, ¿no? Aquí estoy citando a Peter Sagan, que dice que este fin del mundo es solo el comienzo, ¿no? Y está él intentando, y cada año ha tenido que reeditar este libro porque está mapeando el colapso de la globalización como la conocíamos hace 20, 30 años. Aquí está una liga, un YouTube muy interesante sobre México, pero bueno, no sé si tengamos tiempo de verlo.
Como empezó el coloquio, obviamente el elefante dentro del cuarto pues es China, ¿no? Y China está enfrentando un colapso demográfico impresionante. Eso va a cambiar muchísimo desintegrando las cadenas globales internacionales de comercio. Ellos se van a convertir en mayormente consumidores más que productores de bienes y de servicios en los siguientes años. En cambio, vemos las pirámides demográficas de Estados Unidos, de México, y vemos unas pirámides pues muy bonitas, donde realmente la tasa de reemplazo de los que ya vamos saliendo de este mercado y que vienen empujando los jóvenes, pues se ven mucho más sanas, tanto en Estados Unidos, pero especialmente en México, ¿no? Es el llamado dividendo o bono demográfico. Comparémoslo con Alemania, con China, y pues realmente estamos en una situación halagüeña. Pero México necesita hacer su tarea. Sin seguridad pública, sin Estado de Derecho, sin desarrollo del talento de los jóvenes como ustedes, y sin tener energía abundante y barata, no vamos a poder estar al nivel que se necesita de esta oleada de nearshoring. Algunas personas comentan que para 2030 o para 2030 y tantos, 35, probablemente Estados Unidos tenga que haber traído de vuelta un 40% de su capacidad productiva que tiene en China. Por las razones demográficas que les comento, por las razones geopolíticas que sabemos y por resiliencia como se vio en la pandemia, ¿no? No podemos tener tan divididas las cadenas productivas en todo el mundo cuando un evento, un cisne negro como la pandemia o de repente un conato o una guerra rompan con esa eficiencia. El otro tema y muy muy importante, y lo vemos más acá en el norte con el calor que hace el cambio climático, es de que la energía se necesita no nada más porque hay ciudades como por ejemplo Mexicali, de donde yo nací, que llega a los 50 grados centígrados en el verano. Es una razón de supervivencia tener energía abundante, barata y continua. Y, y la ventaja de tener energía abundante, barata y continua te permite desalinizar o te permite aprovechar el agua de drenaje, de desperdicio para reutilización. Eso es un tema importantísimo ahora que todo el país está enfrentando una sequía. Debemos de poner la atención en la energía también. El otro problema gravísimo que tenemos es la crisis de seguridad. Tenemos que recordar que ha habido un incremento de homicidios, un incremento de extorsiones, un incremento en violencia política, un incremento en el robo, secuestro y extorsión de transporte de carga, corrupción en puertos y en aduanas terrestres. Todo eso le pega en la línea de flotación a los temas de nearshoring. México es un gran país y tenemos unas ventajas competitivas muy importantes, geográficas y demográficas, pero si no hacemos nuestra tarea en cuestión de seguridad, va a ser muy difícil que se vengan las mejores inversiones a nuestro país. ¿Qué ha fallado? Pues desgraciadamente lo que se hizo, que se tuvo que traducir en abrazos no balazos, pues, se generó un ambiente permisivo para el crimen organizado y esto afecta cada día más al sector exportador. Hay 60% menos consignados del AMPA, hay una asfixia presupuestal para policías estatales y locales, todo se descarga en la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional no conocen, como las policías locales conocen el territorio y la gente, y pues se convierten en vaqueros de perímetros, si les dicen los americanos, perimeter cowboys.
es muy triste que realmente ya vemos a 5 años, 6 años que no dio resultado, ¿no? Otro tema que ha pasado un poquito bajo el radar es de que con las cuestiones geopolíticas, Europa Occidental dejó de importar muchos hidrocarburos, gas natural y petróleo de Rusia y de otros países de Asia y del este, y básicamente, calladamente en México, continuando un plan que se tenía desde hace mucho tiempo para modernizar las plantas de CFE, ahora estamos con un crecimiento muy importante de gasoductos, y no solo eso, sino también de plantas licuadoras de gas natural, que básicamente pues no estaban mucho en el radar. Antes estaba una en Manzanillo, otra en Altamira, otra en Costa Azul, acá por Baja California, y eran originalmente para importar gas natural licuado de camisea de Indonesia, pero ahora con la revolución del gas de esquisto, el shale gas que se está dando en, en la Permian Basin, como se ve aquí en esta gráfica, en Texas, ahí entre la frontera de Texas y Nuevo México, y muy cerca a nosotros. Ahora es muchísimo más barato cambiar el sentido de la dirección del gas, y que se venga a México, gas muy barato, eh, tan barato que pues hace sentido licuarlo y ponerlos en estaciones en nuestra costa y exportarlo. Se está haciendo una muy grande en Sonora, otras que están haciendo en Topolobampo, se está ampliando la de Baja California, la de Altamira, y también se van a hacer en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, eso tiene dos consecuencias. La consecuencia más favorable para México es de que vamos a poder tener energía barata, tanto para generar electricidad como para generar calor del gas natural. Pero la otra es de que nos vamos a convertir en una preocupación muy grande, no nada más para Estados Unidos, sino para muchos países del mundo, que vayan a recibir, cuando estén terminadas todas estas grandísimas estaciones de gas natural licuado que se están construyendo en nuestras costas. Se va a convertir vamos a ser una parte muy esencial de la cadena de seguridad energética de países tan importantes como Japón, como Corea, como países de Europa Occidental, a los que finalmente va a llegar ese LNG, ese gas natural licuado que se genera principalmente en Estados Unidos, pero que pasa por México y que se exporta. Entonces, ya somos el socio comercial número 1 de Estados Unidos, y no vamos a dejar de serlo nada más por esta última gráfica que les acabo de enseñar. O sea, básicamente el intercambio de mercancías y de energía entre México y Estados Unidos se está intensificando, y va a ser muy difícil que otro país en el mundo, aunque sea del tamaño de China, nos gane ese lugar en, en el mercado de Norteamérica. O sea, vamos a seguir siendo, y va a seguir creciendo importantemente México como un socio comercial muy grande para Estados Unidos. Pero no solo es ese volumen y esa calidad energética, volumen de mercancía y calidad energética, sino también la calidad de las mercancías que se van a tener que hacer nearshoring acá en Estados Unidos o en México, como por ejemplo los semiconductores que hacen lo de Internet, IoT Security, o las cuestiones de bioseguridad, que son cadenas productivas que están llamadas a también venirse para acá. Algo muy interesante que se deba de saber, la gente que tiene problemas de presión arterial necesita estatinas, y la mayoría de las estatinas no se producen en América, se producen en Asia. Entonces, uno de los temas que se están viendo es traerse también todas esas cadenas productivas que están allá en China, India, y que son vitales
para la vida y la salud de las personas en América del Norte. Se está dando sin hacer mucho ruido, pero muchos mexicanos están obteniendo fácilmente visas de trabajo en Estados Unidos sin tener que haber hecho un tratado de mercado común de mano de obra. Busquen enfermeras o enfermeros capacitados, algunos técnicos de aire acondicionado, gentes de labores agrícolas en ciertas etapas del año. Ahora sí que el mexicano que no quiere emigrarse a Estados Unidos para trabajar es porque tiene algún problema legal en Estados Unidos o en México, o porque realmente no quiere. Es muy grande la absorción de mano de obra en Estados Unidos y en México. Entonces va a llegar el momento cuando se acabe el calendario político tan incendiario que se tiene, en que sí se va a tener que generar una organización, una codificación de eso que se está dando ya en la realidad, esa integración de los mercados de mano de obra, ¿no? Pero en general México, para que tenga el mayor éxito y que crezca el ingreso de todos los mexicanos, para que podamos algún día ser como Corea o como Japón, ya lo son, nos tenemos que convertir en un proveedor de muy bajo riesgo. De muy bajo riesgo quiere decir que la seguridad de las mercancías, de las personas, el Estado de Derecho de las inversiones, el marco fiscal, el marco de la tenencia de la tierra, el marco de la energía, tiene que ser de muy bajo riesgo para poder nosotros tomar una parte grande de ese 40% de capacidad manufacturera que Estados Unidos tiene en China, y que obviamente no vamos a poder absorber todo aquí en México, pero lo que queramos absorber, y ojalá sea lo de mayor valor agregado y lo que le dé mayor desarrollo a nuestra juventud, que sean esos, esperemos. Y, y pues tenemos que convencernos más temprano que tarde y tomar el toro por los cuernos y hacer una zona de seguridad en Norteamérica. El SAN, el Tratado de Seguridad de América del Norte, ya es una propuesta que se generó por, creo que es un académico, no sé si sea del Colegio de México, de la UNAM, disculpen que soy muy malo con los nombres, pero es muy reciente y yo creo que es una aportación muy valiosa de un marco donde podemos formalizar y profundizar la cooperación en materia de seguridad de personas y cosas entre Norteamérica, adentro de Norteamérica. Tenemos que retomar con mucho vigor las estrategias tácticas de inteligencia, buscar una estrategia de despistolización para México, tener otra vez las BOMs, que le llamaban las acciones disuasivas contundentes, antes bases operativas mixtas. Básicamente iba el ejército, la policía local y municipal, con inteligencia a veces de Estados Unidos, iban directos sobre los puntos neurálgicos del narcotráfico. Se tiene que regresar la certificación de autoridades de seguridad, se tiene que tener estándares y paga de primer mundo para los que se encargan de nuestra seguridad, de la seguridad de nosotros, de nuestros hijos. Tenemos que hacer un apoyo decidido a las empresas en su reto de seguridad. Ahora el sector manufacturero ha abrazado todas las TCP, todos los programas que tiene aduanas de Estados Unidos para que los parques industriales, las fábricas en general, sean lugares que tienen extrema medida de seguridad, para asegurar que en el transporte no se cuelen, vamos a decir, tráfico de drogas o otro tipo de cosas, ¿no?, que son malas. Se tiene que apoyar a las empresas a que enfrenten sus retos de seguridad. Tiene que haber un control efectivo de flujos migratorios. No es una cuestión
no debe el debate ser sobre cuestiones humanitarias o no, ni politizarlas. Se trata, al contrario, de formalizar los flujos migratorios de una manera que sea lo más fácil para la gente que tiene el derecho de migrar, tanto a Estados Unidos como a México, Canadá. También México se ha convertido en un receptor importante de flujos migratorios. Tiene que mejorarse la seguridad del turismo. El turismo es nuestra primera carta de presentación para muchos de los directivos que tienen que venir y organizar proyectos de inversión en México. Y además es un motor muy grande de la economía que no podemos dejar caer. Y tiene que haber entre Estados Unidos, México y Canadá mesas periódicas de análisis y discusión para que haya resultados positivos. En materia de energía, soy del norte, no puedo ser más claro. No hay energía más cara que la que no se tiene. Entonces lo que tiene que haber es un libre mercado de energía. El que haya mucha energía no es un problema, al contrario, es una bendición. Cuando tienes mucha energía, la aprovechas en hacer más alimentos, en potabilizar las aguas negras, en abatir el costo de la energía eléctrica para la población en general, al sector productivo. Se tiene que abrir el mercado de energías verdes para operadores privados, ejidales o sociales. La CFE debe de tomar su papel constitucional de crecer y operar la red de transmisión y distribución y tener la energía rodante cara que se necesita para la que viene de las hidroeléctricas, geotermoeléctricas y ciclos combinados que los privados no tengan apetito en establecer o mantener. Es un papel muy importante el de energía rodante, es el bastión energético de México. CFE tiene que tomar el papel como un bastión energético de México y no debe estar compitiendo en la generación. La generación debe ser, teniendo tanto sol, tanto aire, tanta agua en México, tanto vapor, necesitamos aprovecharlo. Tenemos que dejar claro que Pemex y CFE tienen que ser un puntal y no un lastre para la economía nacional. Ahorita, desgraciadamente, vemos que se le ha metido muchísimo dinero a Pemex y no mejora su perfil financiero. Tiene que haber una libertad administrativa y una promoción de nuestra juventud muy, muy decidida por parte del gobierno y de la sociedad en general. Tiene que haber una desregulación mayúscula, una completa apertura de permisos de maquila. Hace 20, 30 años, yo me acuerdo que en el despacho que estaba, en cada mes sacaba 4 permisos de maquila. Ahora dan 4 permisos de maquila en todo el país a nivel nacional. Es ridículo. No puede ser que queremos tener el nearshoring y estemos dando 4, 5, 6 permisos al año para maquila. La maquila de ahora es muy diferente a la maquila de antes. Es una maquila que es verdaderamente industria de alta tecnología. Obviamente, si se abre, si se liberan los permisos de maquila, sí, lo que se tiene que hacer es vigilar el cumplimiento de las leyes laborales, ambientales, fiscales. Sin duda, eso debe de coexistir. Un tema importantísimo es la eliminación de la corrupción en puertos, aduanas, actividades de policía administrativa, y se tiene que invertir en la formación de recursos humanos a través de la educación para el trabajo vocacional y profesional. En México existen grandes escuelas vocacionales, profesionales, algunas atadas con gran tradición o raigambre en su zona, otras que tienen hasta ayuda de países como Japón o de Alemania. Tenemos que ensalzar ese tipo de vocaciones que requiere el mercado del siglo XXI y estar decididos a que ese esfuerzo de 5, 10, 20 años rinda mayores frutos. Tenemos que voltear a ver a la historia sin complejos como fue realmente, ¿no? Tuvimos 3 siglos de una paz novohispánica que teníamos
una economía integrada en Norteamérica. O sea, ya eso que queremos tener, lo teníamos nosotros ya. El TEMEC nos está dando una estabilidad económica sin precedente. Para la generación de ustedes prácticamente no les ha tocado vivir las devaluaciones que a las generaciones de nosotros. Pero esa prosperidad no es gratis. Esa prosperidad está en manos de nosotros y del gobierno para controlar la seguridad interna del país, las fronteras, los puertos y las aduanas, ¿no? Con seguridad, energía y mayor adiestramiento de nuestra joven fuerza de trabajo nos convertiremos en la 7ª potencia económica del mundo. Ahorita somos la 12. Cuando yo era pequeño éramos la 10. No hay razón por la que no podamos ser la 7ª potencia del mundo, por nuestro tamaño de economía, demografía, recursos naturales, situación geopolítica, tener vista a 2 océanos, tener energía, o sea, recursos naturales energéticos impresionantes que no hemos desarrollado. No hay razón para que no seamos la 7ª economía del mundo y que las familias tengan hogares dignos, educación digna, vidas dignas. Pero también tenemos a nuestros hermanos en Centroamérica. Ellos también llegaron a ser prósperos junto con nosotros, tuvieron su propia república centroamericana, pero veamos la realidad, ¿no? Y ahora sí que una de las fuentes de fricción muy grandes entre Estados Unidos y México ha sido la migración, pues no de los mexicanos, pero sí de nuestros hermanos de Centroamérica y del Caribe. Pero hay que ver, hasta en eso tenemos que ver las oportunidades que se nos presentan. El Freedom House Index, el índice que hace un think tank en Estados Unidos, nos pone a nosotros en calificaciones de libertad en 60, ¿no? Estamos 60 puntos de 100. En cambio, obviamente Estados Unidos y Canadá están ahí arriba del 90. ¿Qué se necesita? Tener gran libertad económica para poder tener gran prosperidad y gran paz. El problema es de que inmediatamente al sur, el Triángulo del Norte, pues tenemos 3 países hermanos, Guatemala, Honduras y luego Belice, con 87 siendo la excepción, pues que están no mejor que nosotros. Tenemos que buscar la manera de que ellos se emparejen con nosotros, ¿no? Lo tenemos en Nicaragua, ¿no? Un problema gravísimo y un tapón en Centroamérica, que está en nivel de 16 sobre 100 puntos. Y luego, pues al sur de Nicaragua está Panamá y Costa Rica con números verdes, ¿no? 83 y 91, ojalá lo tuviéramos en México. Y luego está Cuba y Haití, pues que tienen problemas gravísimos de gobernanza, ¿no? Y políticos o geopolíticos. Tenemos que pensar como los hermanos mayores de Centroamérica en buscar que se integren y que se integren con nosotros con éxito en Norteamérica, porque en Norteamérica pues somos estos 23 países y estos 23 países tenemos el derecho de vivir en paz, con prosperidad y teniendo grandes oportunidades de trabajo y de desarrollo empresarial para los jóvenes como ustedes. Pero nos toca hacer la tarea y no le corresponde a Estados Unidos, nos corresponde a nosotros. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo las palabras del doctor Daniel Gutiérrez Topete. Creo que nos hizo muchas reflexiones que no debemos tirar, que debemos considerar. Entre ellas me gustaría recargarlo del cambio energético, porque realmente ahorita estamos en el cambio de la nueva revolución científica tecnológica y hay muchos autores que dicen que quien haga esta revolución científica tecnológica va a ser la siguiente potencia mundial. Y no es ya el petróleo, son las nuevas energías alternativas. Y ustedes dirían, bueno, México, ¿qué oportunidades tendría en esto? Pero pues México tenemos la posibilidad de hacer todas las energías.
Podemos usar hidroeléctrica, eólica, la de masa. Entonces, ¿por qué no? Y también por ahí mencionaba, es que podríamos estar como Corea del Sur o Singapur. ¿Ustedes creen que eso sería factible? Si pensamos que hace 50 años estábamos igual que Corea del Sur, y dice la doctora Mariana, mejor realmente, ¿cómo es posible que Corea del Sur sí lo ha hecho y nosotros no? Siendo de los pocos países multidiversos del mundo, bioceánicos, o sea, geopolíticamente no podríamos estar mejor. Entonces, realmente la posibilidad existe. Y tenemos que considerar esto, la seguridad es un tema sumamente primordial, no se puede hacer comercio o inversión si no tenemos seguridad, no se puede traer buenas empresas si no tenemos infraestructura, si no tenemos capital humano que pueda trabajar en ellas. Entonces, todas estas cuestiones son factibles, pero también son un reto. Y mucho de ese reto les va a tocar a ustedes como las generaciones que se van a insertar en estas nuevas realidades. Así que se los dejo para que reflexionen al respecto. Vamos a presentar a nuestra última ponente del día para cerrar con broche de oro. Ella es la doctora Mariana Aparicio Ramírez, es doctora en Ciencias Sociales por el Flaxo México, profesora titular de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la Facultad, co-coordinadora del Grupo de Trabajo Estudios sobre Estados Unidos de CLACSO, miembro del Consejo Consultivo del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, miembro del Comité Asesor del Programa PAC Ideas para la región de América Latina y el Caribe del International Development Economics Associate de la India. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN, y entre sus últimas publicaciones se encuentran de 2024 en coautoría con Iván López y Enrique Méndez, Make Trade Policy Great Again, el TMEC entre el populismo y Trump, y en la revista, por la revista Norteamérica, y la compilación con Daniel Romero León y Joaquín Lozano Trejo, 200 años de las relaciones México-Estados Unidos, una mirada histórica. Sin más, le doy la palabra y agradezco muchísimo haya aceptado la invitación. Bueno, sí, hola, ¿sí me escuchan? Sí, mejor. Estamos poniendo. A ver si no lo… Ahora sí me escuchan. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco a la FES Acatlán y al SUAYED por la invitación al coloquio de primavera Innovar, Creer, Imaginar, Nuevos Horizontes de la Práctica del Conocimiento. También agradecer a la doctora Adelina Quintero por la invitación a esta mesa de análisis. Es un honor para mí compartir con los colegas Esteves y Hernández y también con las y los estudiantes. Para mí es la primera vez que estoy en la FES Acatlán, al menos físicamente, entonces me emociona muchísimo porque aunque yo estoy en CEU, no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, emocionada. Las reflexiones que compartiré el día de hoy con ustedes es un trabajo que realizamos el maestro Santiago Molina Torres Arpi, que fue mi estudiante de primer semestre y actualmente es gerente senior de políticas públicas de infraestructura e investigación digital por la Agencia de Investigación e Innovación del Gobierno de Inglaterra. También con eso quiero decirles que el mundo de ustedes, ¿no? El cual, pues este documento tiene un proceso más o menos de un par de años que lo empezamos a pensar en conjunto y que tiende en sus fundamentos uno de los apartados fundamentales para la competitividad y el fortalecimiento de la cadena de valor en el mercado de América del Norte en general y de México y Estados Unidos en particular, que son absolutamente indispensables para los debates de nearshoring, ¿no? Que ya nos han hablado tanto Claudia como Daniel. Y no pude evitar la tentación de decir, claro, como soy internacionalista, de meterme en EPI, y pues está nearshoring y también friendshoring, ¿no? Que básicamente casi es lo mismo, es la versión nueva, conceptual de la diplomacia económica o cómo los instrumentos económicos y comerciales pueden ser una palanca de poder a los intereses de política doméstica de los estados.
Que eso tiene que ver con algo que seguramente han escuchado muchísimo, que tiene que ver con la cláusula de economía de no mercado, que bueno, sería objeto de otra conversación. Estuve muy tentada como a irme por ahí, pero como me dijeron que tenía que hablar sobre nearshoring, pues me fui también un poco por este lado. Entonces, bueno, me refiero, lo que les comentaré ahora es el texto que titulamos Santiago y yo hacia una nueva relación tecnológica entre México y Estados Unidos, un análisis histórico y replanteamiento de paradigmas, el cual va a ser publicado por un libro editado por la Cancillería mexicana que tiene por título Lecciones del pasado para comprender el presente, a propósito de los 200 años de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que fue justo el año pasado. Así es que bueno, comencemos con esto. Ya mis colegas anteriores han hablado sobre dos aspectos muy importantes sobre el nearshoring. Uno tiene que ver con las capacidades físicas, ¿no?, y materiales, que tiene que ver con las plantas industriales, que me parece muy interesante justo lo que Claudia nos ha propuesto, y el clúster energético, que es una de las quejas sine qua non de los empresarios mexicanos sobre la posibilidad de inversión, entre otro de los temas que bien lo dijo Daniel, que tiene que ver con la seguridad en el país y la potencial de gobernabilidad y cómo se califica nuestro país en términos de riesgo país para inversión y atracción de capitales. Y por supuesto el capital humano, que bueno, nosotros estamos en ciencias sociales y pareciera que nos acaban de dar como, ¿no?, el acta de defunción de ustedes no forman parte de este sector, pero en realidad claro que sí lo somos, aunque me parece muy interesante, me voy a salir un poco de mi guión. A mí me llama muchísimo la atención porque mi hermano más chiquito tiene más o menos la edad de ustedes, y él estudió ingeniería de energías renovables. Entonces cuando él me dijo eso, yo dije, ajá, ¿qué es eso?, ¿no? Pero me pareció muy interesante, sobre todo en términos de trabajo, porque todos los estudiantes de esas ingenierías, él estudió en Querétaro, todos son buscados por empresas estadounidenses para irse a Estados Unidos. Es como, digamos, la primera cuestión. Entonces, creo que es muy interesante lo que justo decía Daniel, que nuestros mercados de trabajo en algunos sectores sí están integrados de facto, aunque no de hecho, ¿no? Y eso puede tener muchas ventajas para ustedes, pero también muchas complicaciones en términos de la relación bilateral. Bueno, entonces, ya dejando de lado esto, Adelina, por favor, cuando me tenga que callar, exacta, tal cual así, porque ya es un poco tarde y yo podría hablar eternamente. Entonces, bueno, el TEMEC ha cumplido, este es el tercer año del TEMEC, y cuando se cumplan 6, de acuerdo a la cláusula Sunset, el acuerdo va a estar sujeto a revisión antes de tomar la decisión si debe prorrogarse o no. Catherine Tai, el representante del USTR, la embajadora del USTR, del United States Trade Representative, ya nos dijo hace algunos meses que eso va a ser una negociación muy ríspida. Independientemente de quién llegue al poder, a la presidencia, son dos presidentes que ya conocemos, Biden y Trump, y generalmente en términos de política comercial de Estados Unidos, el segundo periodo de los presidentes es mucho más fuerte en términos comerciales. Entonces, digamos que tienen la autoridad para comercial, veremos la conformación del Congreso, pero sin lugar a duda ya nos están avisando que no va a ser una negociación fácil, y como bien nos han planteado nuestros colegas, pues bueno, México está muy integrado a la cadena de suministro de la región de América del Norte, específico con Estados Unidos. Bueno, este acuerdo, ya que ustedes ya saben, entró en medio de una pandemia, de tensiones producto de la guerra comercial de Estados Unidos con la República Popular China, y antes justo de guerras como Rusia, Ucrania, Israel, Gaza, pero desde entonces se han producido distintos fenómenos del llamado nearshoring, ¿no? Algo que países como México han identificado como una oportunidad, casi pareciera que es como el regalo prometido de que México va a estar beneficiado del nearshoring, y la verdad es que muchos analistas, sobre todo en Estados Unidos, justo nos dicen, no es de facto, no son el mercado potencial, sí tienen la geografía necesaria y la cadena, la integración regional, de ahí que el regionalismo es mucho más importante cada vez a partir de la deslocalización, de la desglobalización, y es algo que como internacionalistas tenemos que tomar en cuenta. Regionalismo rules, o sea, regionalismo está ahora y es una parte fundamental.
pero eso no significa que México vaya a ganar de facto, y eso creo que sí tenemos que tenerlo como muy claro. ¿Entre qué cosas ríspidas podemos identificar para lo que viene, ¿no?, en esta cuestión de oportunidad? Pues hay controversias, de las cuales, pues bueno, tanto el doctor Daniel como Claudia nos han dicho, bueno, sí se están haciendo inversiones, pero hay temas muy interesantes como la energía, el problema de energía, de acceso a la energía, y también el tema de maíz transgénico. Y hay algo que tampoco hemos tomado en cuenta los académicos y que cada vez se habla más en el sector privado, y es la incorporación de mano de obra poco calificada y legalizada, que tiene que ver con justo la migración de otros países en nuestra región, en nuestro país, que se está localizando justo tanto en el centro del país como en la franja fronteriza, y eso es algo que tampoco estamos discutiendo, ni siquiera, digamos, ni en campaña ni en política pública, y que como internacionalistas, digamos, no solo ya somos un país de paso en términos migratorios, sino la gente se está quedando en este país, y justo es esas personas también que están incorporándose al mercado laboral ampliado, ¿no? Entonces, me voy a concentrar en el coco del nearshoring, que tiene que ver con la innovación y el avance tecnológico. ¿Por qué? Porque, digamos, estos se encuentran estrechamente relacionados con el desarrollo económico y social. Si quieres, puedes empezar. Gracias. Entonces, a través de los años se han impulsado revoluciones industriales, movimientos culturales y cambios de paradigma. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, la computación cuántica y las energías renovables, los países se ven en la necesidad de participar en los procesos de innovación para mantener su competitividad y su productividad. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un sine qua non. A ver, en nearshoring sí México está beneficiándose de él, pero si no innovamos y no somos competitivos, esas oportunidades pueden pasar de largo, y sobre todo en el sector automotriz, que parece que es la joya de la corona. Justo hay un estudio bien interesante que sugiere que justo el sector automotriz, en el nearshoring, quien nos está ganando, quien está obteniendo esos mercados no es México, es un país de Asia-Pacífico, ¿no? Específicamente uno que también es miembro de Alianza del Pacífico. Ya les di datos, Singapur, ¿no? Entonces, digamos, es bastante interesante esto. Yo desarrollé mi ponencia en 5 puntos, pero creo que por cuestiones de tiempo me voy a dedicar solo al tercero. Pero un poco en el texto pasamos por cuál fue la historia, ¿no?, sobre el desarrollo tecnológico asimétrico entre México y Estados Unidos, y es que una de lo que nos dice la teoría clásica y no clásica del comercio internacional es que en acuerdos internacionales o en acuerdos discriminatorios asimétricos, el país de menor desarrollo relativo en el mediano y en el largo plazo iba a tener una transferencia de tecnología, y eso se iba a traducir en mejores empleos, en cadenas de valor productivas integradas, y en una transferencia de tecnología que en el mediano y en el largo plazo la convergencia económica entre las economías dentro del proceso de integración económica sería. Y México nos demostró, más de 20 años después, que la teoría pues no es teoría, ¿no? Algo que dicen mis amigos economistas es que se pasan la mitad de la vida diciendo y prediciendo lo que pasa, y la otra mitad explicando por qué lo que predijeron no pasó. Bueno, específicamente en el caso de economías asimétricas en acuerdos discriminatorios, México es el estudio de caso perfecto para explicar que eso, la promesa de la teoría no clásica y clásica de convergencia económica, y yo le sumaría como internacionalistas, y convergencia en política exterior, entendiendo que hay intereses similares, ¿no?, en el largo plazo, pues efectivamente no se dio. En el segundo punto que quería yo desarrollar tiene que ver justo con este tema de integración regional y transferencia de tecnología en términos súper teóricos, y el tercero es la transferencia tecnológica durante el TELECAN, ¿no?, en el caso específico de México. Ahí tenemos varias gráficas, pero no sé si se pueden ver las gráficas. Ándale, eso. Pero no se ve la playa. Bueno, la playa es mucho mejor que mis gráficas, seguramente.
Ok, uno de los indicadores más frecuentemente empleados para medir la influencia que tiene la inversión extranjera directa y la presencia de empresas multinacionales sobre la sofisticación tecnológica de un país en vías de desarrollo es lo que se denomina como productividad total de los factores, ¿no? La PTF. Y esta mide, perdóname. Y esta medición pretende identificar la porción del crecimiento del Producto Interno Bruto que no puede ser explicado por un incremento en el capital humano. Es decir, la PTF se enfoca en los cambios en la productividad de los procesos económicos nacionales, los cuales tienden a estar asociados con innovación y adaptación de nuevas tecnologías. Sin embargo, la PTF por sí sola no da una imagen completa del ambiente nacional de ciencia y tecnología, especialmente porque a través de los mecanismos de gobernanza comercial, como la protección de propiedad intelectual, ¿no?, que experta la doctora Denila, y los costos de licenciamiento de tecnologías, los cambios en la PTF pueden ser superficiales y no reflejar la realidad tecnológica de un país en vías de desarrollo. Por ello, hay otras medidas como el número de patentes registrados por actores nacionales, que ya nos daba cuenta Claudia, publicaciones de ciencia y tecnología y convenios de cooperación pueden ser de gran ayuda en el fortalecimiento del análisis del Sistema Nacional de Innovación mexicano en el contexto del mecanismo de integración regional. En el caso del Telecan, trabajos como Lederman y Maloney y textos también como Krugman encontraron que un incremento en la PTF asociado con la firma de tratados de libre comercio asimétricos y vigentes, el crecimiento de la PTF en la manufactura mexicana fue del, escuchen, 0.2% anual promedio dentro de los primeros 4 años después de la firma del del Telecan. Esto es súper consistente porque no solamente hay estos textos, hay otros autores que miden cuánta atracción de capital se da por la firma de un acuerdo discriminatorio. Y lo interesante en los que llegan esos estudios sugieren que durante el proceso de negociación del acuerdo, las inversiones llegan al país. Una vez que se ratifica el acuerdo, hay un límite de inversión, ¿no? Y eso se pone mucho más complicado cuando no hay innovación y tecnología en el país receptor de la inversión, ¿no? Sin embargo, no queda muy claro cuánto es el porcentaje en términos de incremento es lo suficiente para cortar la brecha tecnológica entre los países miembros de un acuerdo discriminatorio. Por ejemplo, en el mismo periodo señalado, de acuerdo con el trabajo de Cardarelli y Luciani, Estados Unidos tuvo un incremento de 1.75% en su PTF en contraste con México. ¿Cómo voy? ¿Todavía tengo 10? Oh, tengo 10. Entonces, antes de la entrada en vigor del TEMEC en el 2020, el Telecan había cumplido ya 26 años y de acuerdo con las expectativas que rodearon la negociación y la firma del tratado de la década del 90, se esperaba que este mismo impulsara el desarrollo tecnológico en México. De hecho, fue una palanca de negociación en el Congreso estadounidense para ratificar el acuerdo. El argumento político de ratificar el Telecan era: si México se desarrolla económicamente y hay una atracción de capitales e inversión en ese país, con la transferencia de tecnología, la tendencia de migración mexicana va a llegar a cero, o será cercana a cero, lo cual sí pasó, pero no pasó, ¿no? Lo cual es muy interesante porque la venta, ¿no?, del acuerdo discriminatorio y no otro tipo de instrumentos de regionalismo a la balaza, que es, por ejemplo, en un mercado común, tenía que ver con la libertad política de toma de decisiones de política comercial, pero sí este componente político de ratificación del acuerdo. En el TEMEC fue un poco más complicado esa negociación, pero bueno, aquí lo interesante es que las expectativas que rodearon al Telecan durante los 90 que impulsaba o se esperaba que impulsara el desarrollo tecnológico en México a partir de la diferencia en los niveles de complejidad tecnológica entre los países miembros, pues justo, ¿no?, es todo lo contrario, ¿no? De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Economía de México, se percibe que la atracción de inversión extranjera directa, y ahí pueden ir viendo la tablita, se incrementó significativamente desde la entrada en vigor del Telecan. De acuerdo con esta gráfica, ¿no?, en 2019, si ven por ahí hay una tendencia de 1990 hasta 2019,
El 37.5% de la inversión extranjera directa provino de Estados Unidos, todo lo cual supone, al menos en teoría, la transferencia tecnológica hacia México. En efecto, los flujos de inversión en territorio mexicano han permitido la creación de plantas productivas, ¿no?, especialmente en el sector automotriz, pero con la presencia de empresas extranjeras, justo se esperaba no solamente que los mexicanos dotaran de mano de obra, ¿no?, solamente, sino que en efecto existiera transferencia tecnológica y se desarrollara innovación, que no es lo mismo. No es lo mismo inversión que innovación y transferencia de tecnología. Y aquí es muy interesante, seguramente en sus clases de economía internacional lo van a ver, o de acuerdos internacionales, los países al momento de negociar acuerdos discriminatorios, como es en el caso de China, hay una obligatoriedad, y eso es una cláusula política, una obligatoriedad de transferencia de tecnología en caso si quieren que el país inversionista o el inversionista privado quiera invertir en ese país. En el caso de México, los dos acuerdos negociados, aquí tenemos a alguien en la mesa que lo negoció, hemos renunciado o renunciamos a nuestro país de menor desarrollo relativo y por supuesto no pusimos esa cláusula de condicionalidad de transferencia de tecnología. No digo que está bien, está mal, simplemente es una toma de decisión de política interna que tiene efectos en el largo plazo en términos de desarrollo de innovación. Para los gobiernos locales, la entrada de vigor al Telecán significó entonces la posibilidad de atraer capitales a sus comunidades y con ello fomentar su crecimiento económico y la creación de empleos. Algunos de los incentivos fomentan el desarrollo de infraestructura adecuada y otros se orientan a que las empresas extranjeras seleccionen sus territorios entre las opciones disponibles en el país. De acuerdo con un reporte de una consultora internacional muy conocida, PwC, los inversionistas extranjeros esperan, entre otros estímulos, la reducción en pagos de permisos oficiales, reducción o eliminación de pagos y servicios básicos, así como incentivos especiales relacionados con la investigación y desarrollo realizada en México. Justo esto que tú nos decías, Claudia, no solamente es crear, ¿no?, con la construcción de plantas, sino también dar fundamento legal, pero también políticas públicas que incentiven la inversión en el país, ¿no? Es decir, dar seguridad, dotar de seguridad y certidumbre a la inversión en el mediano y en el largo plazo para que sea inversión extranjera y tenga sentido el riesgo, el capital en riesgo. Este último punto se relaciona directamente con la tendencia a las autoridades, tanto federales como estatales y locales, a aprovechar la inversión extranjera directa como un motor de desarrollo tecnológico. Las empresas multinacionales entonces reciben incentivos directamente relacionados con su producción de inversión, de investigación y desarrollo, con el objetivo de impulsar el nivel tecnológico de la industria mexicana en su totalidad. Y por eso podemos explicar por qué el sector aeroespacial está en donde está, ¿no?, en Querétaro, el sector automotriz, es decir, hay clústeres muy claros en donde se dan todas estas condiciones locales. De hecho, es muy interesante, igual hay muchos estudios en cómo la paradiplomacia influye, ¿no?, de forma muy importante en la atracción de capitales en sectores claves de inversiones de alta sofisticación tecnológica. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan dichos esquemas de desarrollo tecnológico llevado a cabo por autoridades locales se encuentra justo en la protección de propiedad intelectual establecido en la OMC, en la OMPI, en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, a la cual el gobierno mexicano está afiliado. Nota al pie, como ya sabemos desde este fin de semana, los países que firman acuerdos, ¿no?, a nivel internacional están obligados a cumplirlos. Eso esperamos, se espera. Bueno, se mencionó anteriormente que una de las principales herramientas para medir el desarrollo era el número de patentes registradas en territorio nacional. Sin embargo, si estas y los diseños industriales son controlados por empresas extranjeras, esto puede representar justo un obstáculo a la transferencia de tecnología. Aún si las empresas registraron estas patentes, que registran estas patentes deciden licenciar sus técnicas en favor de empresas locales, el pago de licenciamiento no es retenido por la economía mexicana, sino que es destinada al país fuente de inversión extranjera directa, ¿no?, lo clásico que vemos en balanza comercial en economía internacional.
De acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, para el 2017 el 84% de las solicitudes de protección de inversiones presentadas en este instituto fueron realizadas por actores extranjeros. En 2018, el 43% provinieron de Estados Unidos. El 73% de las solicitudes extranjeras se realizaron a través de mecanismos de propiedad intelectual relacionados con acuerdos de libre comercio o tratados de cooperación de patentes. Aunque se puede detectar un incremento marginal en las solicitudes de patentes, y si quieres puedes pasar a la gráfica 2, por parte de actores mexicanos, falta evidencia que estos cambios pueden justificar los costos relacionados con los paquetes de incentivos de inversión extranjera directa de los gobiernos locales y nacionales. Asimismo, queda por analizar el costo de oportunidad que significa el abandonar potenciales políticas de adopción tecnológica y protección de innovación interna para acceder al mercado financiero y tecnológico norteamericano. Según un reporte de la UNTAD, sobre incentivos locales a la inversión extranjera directa, estos puede dar algo que ya les mencioné, a las guerras de licitaciones, en las cuales las comunidades con mayor poder adquisitivo tienen ventaja respecto a otras. Pensemos en Oaxaca, ¿no? O Chiapas versus, no sé, Guanajuato. Y no es que no tengan las capacidades materiales, tiene que ver igual con las posibilidades, ¿no? O estas guerras de licitaciones en las cuales la comunidad, les decía, con mayor poder adquisitivo pues puede atraer estas inversiones. Y esto lo que genera en el corto plazo es aumentar, ¿no?, la brecha de desigualdad económica y tecnológica dentro del mismo país. Aún si una comunidad resulta victoriosa en dichas negociaciones, los incentivos prometidos a los inversionistas pueden significar una presión considerable en su presupuesto, lo que pone en duda el beneficio de la inversión extranjera directa. Algo muy parecido con los Juegos Olímpicos, ¿no?, y los países sedes, que también de nuevo ese es un tema de relaciones internacionales. Todo es estudiable. Como lo vemos, y con esto termino, en la gráfica 2, la PTF presentó un incremento promedio de 0.2% anual en los años inmediatamente posteriores a la entrada del Telecán, como ya les había dicho. En las siguientes, el indicador fluctuó entre 3 y menos 3%, con un incremento promedio del menos 0.33% entre el 91 y el 2018, lo que entonces resulta relevante destacar que de acuerdo con los datos proporcionados por INEGI, el sector determinante dentro de la economía mexicana y el mayor receptor de inversión extranjera directa en México es el de manufactura. Pero, y solo para cerrar, pues podemos atraer capitales, pero sin innovación y desarrollo, sin gobernabilidad, sin certidumbre jurídica respecto a los acuerdos firmados y seguridad y acceso a energía en todos los sentidos, pues la competitividad de México en su conjunto puede verse comprometido en un periodo muy cercano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Aparicio. Creo que aquí nos dejó dos reflexiones sumamente importantes. El traer inversión extranjera, luego nosotros lo aplaudimos muchísimo, vemos la gráfica y dijimos, no, entró muchísima inversión. Pero no solo es eso, es qué tipo de inversión. No es lo mismo que venga una compañía de Google a hacer diseños, a hacer innovación, a que venga una minera canadiense de cielo abierto a hacer agujeros. Entonces, ahí también tiene que ver con el segundo factor. Esa inversión, ¿cómo se va a vincular con el desarrollo? ¿Cómo va a dar empleos? ¿Cómo va a dar transferencia de tecnología? Encadenamientos productivos. Todo depende de qué políticas se apliquen y qué capacidades tenga el país. Porque si quieren contratar a gente súper especializada y no existe, pues no se puede venir esa empresa a posicionar en el mercado. Entonces, ustedes como el capital humano futuro, tienen que ir pensando en estas condiciones e ir teniendo los requisitos indispensables para insertarse en ese mercado cada vez mucho más competitivo. Yo les recomendaría un manejo perfecto del inglés, porque evidentemente todas las empresas son transnacionales y manejan eso. No sé, si alguien no está de acuerdo conmigo, dígame, pero pues después explíquenme en dónde no les van a pedir inglés.
Muchísimas gracias. Voy a pasar la voz a nuestro querido jefe de división para que haga el cierre de esta mesa del día de hoy. Agradezco muchísimo su participación y a las ponentes. Solicitamos al doctor Roberto Carlos Hernández López, jefe de la división SUAYED, la entrega de constancias de participación para nuestras ponentes. Muchas gracias. Si me lo permiten, yo quisiera, en primer término, felicitar a toda la mesa. Creo que nos han planteado temas que absolutamente nos interpelan a todos y en varios planos, como bien lo señalaba la doctora Adelina Quintero, creo que les corresponderá a ustedes, sobre todo, responder a algunas de las preguntas y algunos de los planteamientos que se virtieron en esta mesa acerca pues de las habilidades, de las competencias que ustedes mismos y nosotros desde la facultad debemos de cultivar para pensar sobre todo en nuestra inserción en el mercado laboral. Creo que esta mesa ha cumplido con la expectativa sobradamente y creo que nuestras panelistas y desde luego también el doctor Daniel Gutiérrez Topete a la distancia se merecen un muy caluroso y sentido aplauso, por favor. Para cerrar y despedir esta mesa, además del agradecimiento, quisiera entregar las constancias de participación. Me permitiré leer la primera y serán en el mismo tenor las siguientes. La División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Acatlán otorga la siguiente constancia a la licenciada Claudia Esteves Cano por su brillante participación como ponente en la mesa de análisis Nearshoring, Nuevas Prácticas Económicas y Comerciales en México, que se llevó a cabo en el marco del coloquio de primavera SUAYED el 11 de abril del 2024 en el Auditorio 2 Miguel de la Torre de la FES Acatlán. Muchas gracias, licenciada. En el mismo tenor y a la distancia haremos llegar la constancia al doctor Daniel Gutiérrez Topete por su brillante exposición. Me permito también entregar la constancia a la doctora Mariana Aparicio Ramírez. Muchas gracias, doctora. Y finalmente extenderle una felicitación y nuestro agradecimiento a la doctora Adelina Quintero Sánchez, por su conducción. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Adelante. En este momento, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para que entonemos fuerte un Goya por el orgullo de pertenecer a la máxima casa de estudios del país. Venga fuerte, México, Pumas, Universidad. De esta forma, concluimos esta mesa del coloquio de primavera SUAYED 2024. Acatlán me encanta. De acá somos. Por mi raza hablará el espíritu. Muy buenas tardes.